El Dios indica al hombre que la esfera divina es ilimitada, insondable, caprichosa, insensata, carente de necesidad, arrogante, pero su manifestación en la esfera humana suena como una norma imperiosa de la moderación, de control, de límite, de racionalidad, de necesidad. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy vamos a continuar revisando nuestro libro de Giorgio Colli, El nacimiento de la filosofía, y vamos a centrarnos particularmente en el capítulo 3, que tiene por nombre El Dios de la adivinación. En el video pasado revisábamos el mito del Minotauro, el mito del laberinto, de Dédalo, y nos centrábamos en la figura del dios Dionisos. Descubríamos ahí una forma vital de sabiduría, por decirlo de un modo, una forma que desbordaba, que no se podía expresar en palabras. Sin embargo, decíamos, esa tal cual no puede ser considerada la sabiduría que expresó, o más bien la sabiduría que alimentó, que dio origen, que inspiró, que se transformó, como veremos, en la filosofía, porque al final del día todo conocimiento es expresado en palabras. Veíamos una cierta duplicidad en la figura de Dionisos y veíamos también una cierta similitud entre Dionisos y Apolo. Veíamos ahí que detrás de uno parecía siempre estar el otro, ¿no? En cuanto a que compartían pues demasiados rasgos. El día de hoy nos vamos a centrar pues en Apolo, en el dios de la adivinación, y comienza Colli diciéndonos que pues tendremos que revisar la manía, esta locura, este arrebatamiento de los dioses, pero desde sus primeras manifestaciones. Dice, si la investigación sobre la sabiduría nos lleva a Apolo, la manifestación de Apolo es en la manía, en la locura. En este caso, habrá que considerar la locura intrínseca a la sabiduría griega desde su primera aparición en el fenómeno de la adivinación. Cita inmediatamente a Heráclito cuando dice, la síbila, con boca insensata, dice, a través del dios, cosas sin risa, ni ornamento, ni ungüento. Y aquí hay dos cosas a destacar de este pasaje. La primera es que el dios manifiesta algo, como ya habíamos visto, pero sin ungüento y sin ornamento. Es decir, el Apolo no resulta tan bondadoso con los hombres, por así decirlo, como lo veía, como lo plasma Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, que de hecho ahorita va a hablar Colli de ello. El segundo es que a través de un intérprete se da a conocer esta palabra del Dios. Veíamos que la locura era este arrebatamiento, esta posesión del Dios en el hombre, en el poeta, por ejemplo. Está el caso de Sócrates en el Fedro, cuando se cubre la cabeza, empieza a hacer su discurso y dice, es que me sentía arrebatado por el Dios. Aquí aparece la síbila, esta intérprete, esta sacerdotisa. Entonces, pues se necesita este medio, por así decirlo, para manifestar la palabra del Dios al hombre. Y aquí empieza a verse una diferencia entre el Dios y el hombre, entre su mundo y nuestro mundo, ¿no? Vamos a profundizar en ello. Comienza, o más bien prosigue Colli diciéndonos que entonces la caracterización del Apolo por parte de Nietzsche es más bien insuficiente, no es tan bondadoso Apolo, por así decirlo, y nos dice, lo que ocurre es que Nietzsche no tuvo en cuenta que al igual que Dionisos, hay una doble naturaleza en Apolo, al parecer. Recuerda por ahí que uno de los epítetos de Apolo es esta, del dios que hiere de lejos. Y nos dice,
Así como el mito de Dionisos despedazado por los titanes es una alusión al alejamiento de la naturaleza, a la heterogeneidad metafísica entre el mundo de la multiplicidad y de la individuación, que es el mundo del dolor y de la insuficiencia, y el mundo de la unidad divina, así también la duplicidad intrínseca a la naturaleza de Apolo atestigua paralelamente y en una representación más envolvente una fractura metafísica entre el mundo de los hombres y el de los dioses. ¿Qué quiere decir todo esto? El mito de Dionisos nos demostraba a través de este elemento de cuando los titanes lo despedazan, dice una fractura entre el mundo entre el mundo de los dioses y el mundo humano. Vemos que en los misterios, en los ritos mistéricos, pues se tenía esta idea de que Dionisos disolvía la multiplicidad de sujetos, de individuos, la individualidad de cada uno, y nos conectaba con lo uno, ¿no? O más bien con el plano divino. Retracté esta palabra de con lo uno para no dar pie a interpretaciones muy tipo New Age que hay actualmente, pero quedémonos con esto, ¿no? En el mito de Dionisos, en los cultos mistéricos, el hombre perdía su individualidad y se fusionaba con lo divino. En el caso de Apolo, dice, también hay esta fractura metafísica, es decir, una distinción entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. ¿Y cómo es que se reconcilian? Dice, bueno, a través de la palabra. La palabra es el conducto, viene de la exaltación y de la locura, se manifiesta en la audibilidad, en una condición sensible. Es decir, a través de la palabra, el hombre reconcilia nuestra realidad con la realidad de los dioses. Y bueno, de ahí empieza Colli a hablar de esta duplicidad de la naturaleza de Apolo. Nos hace referencia a pues algunos símbolos que son asociados a Apolo, como es el arco y la lira. Nos dice que el arco y la lira son básicamente la misma figura, solamente cambia el ángulo en el que está la torsión, y en este sentido dicen Apolo puede entonces ser benéfico, bondadoso, gentil, como la lira, pero a su vez utiliza el arco, ¿no? Lo mismo, la palabra puede herir y puede ser bondadosa, puede salvar. Entonces, el Dios que hiere de lejos es también el Dios que tiene la música, ¿no? Que exalta al hombre. Esta duplicidad se mantiene presente. Y más bien esta duplicidad, lo veremos más adelante, pero es como lo entiende el hombre. Esta es la naturaleza de Apolo, esa es la naturaleza de Dionisos, esa es la naturaleza de los dioses. Y para nosotros resulta contradictoria que sea el dios que hiere de lejos, pero también que sea el dios de la apariencia humana, de la apariencia, de la estética, como el caso que representa Nietzsche, ¿no? Que Dionisos sea una manifestación de esta violencia, de esta hostilidad, pero también sea el dios que pues reconecta al individuo con lo uno, ¿no? Lo múltiple con lo uno. Pero más bien es la forma en la que nosotros como hombres interpretamos. Lo vemos como algo contrario, pero simplemente así es la naturaleza de los dioses. Lo veremos en el capítulo siguiente cuando empecemos a hablar del enigma, ¿no? Pero quedémonos ahora con eso. Estas dos naturalezas son parte del dios. Colli nos dice, la sabiduría griega es entonces una exégesis de la acción hostil de Apolo. Los sabios comentan la fractura metafísica en que se apoya el mito griego. Nuestro mundo es la apariencia de un mundo oculto, del mundo en el que viven los dioses. Es decir, si ya tenemos esta distinción entre el mundo del hombre y el mundo de los dioses, pues lo que hace la sabiduría es hacer un exégesis, tratar de interpretar este mundo de los dioses. ¿Cómo? A través de la palabra, ya lo hemos mencionado,
y pues de ahí va surgiendo la sabiduría. Punto aquí que esto va a coincidir aquí sí con otras filosofías, con otras religiones antiguas. Nuestro mundo, el mundo de los hombres, es un reflejo del mundo de los dioses, ¿no? Están, por así decirlo, conectados y eso es lo que permite que los dioses se manifiesten en nuestro mundo a través de la palabra. Como decía, nos pone ahí Collie a pensar en el arco y la lira y nos dice: las obras del arco y la lira, la muerte y la belleza proceden de un mismo Dios, expresan una idéntica naturaleza divina simbolizada por un jeroglífico idéntico, y solo en la perspectiva deformada, ilusoria de nuestro mundo de la apariencia, se presenta como fragmentaciones contradictorias. Ya lo habíamos visto, nosotros lo interpretamos como contradicción, pero pues simplemente al final del día es la naturaleza de los dioses. Sigue citando ahora a Platón, en particular el Timeo, porque empieza a hablar de los intérpretes, de los adivinos y de los profetas. Nos empieza a hacer una distinción entre el adivino y el profeta. El adivino es este que es arrebatado, este insensato, es decir, que no está en la sensatez, y el profeta es el intérprete. Nos dice ahí: algunos llaman a estos profetas adivinos, con lo que desconocen totalmente que son intérpretes de las palabras pronunciadas mediante enigmas y de esas imágenes, pero no son adivinos en absoluto. Lo más exacto es llamarlos profetas, es decir, intérpretes de lo que se ha adivinado. Entonces, el hombre inspirado por el Dios, el hombre exaltado, delirante, es el adivino, y profeta es el intérprete, el que reflexiona, el que juzga de estas palabras, ¿no? Y esto está en Platón, en el Timeo. Entonces, nos dice: la esfera de la abstracción y la esfera de la razón se empiezan a conectar. ¿Por qué? Porque esta esfera de los dioses, de Apolo, manifestándose al hombre en esta acción hostil de arrojar la palabra. Veíamos en los primeros capítulos que Apolo es el dios que no niega ni afirma, sino señala, es decir, apunta, dice ahí, pero no da más. El adivino es el que da, por así decirlo, la señal de Apolo. El intérprete, el profeta, es el que tiene que dárselo a conocer a los hombres. Y ahí la abstracción y la razón entran en juego. El logos, esta racionalidad, se traduce en el logos palabra, que es lo que va dando paso al conocimiento y a la sabiduría humana. Pasamos de la sabiduría divina a la sabiduría humana a través de la adivinación, a través del profeta y a través de llevar esta manifestación al logos. Apolo es interioridad inexpresable y oculta, corazón sagrado e inefable, es decir, la divinidad en su distanciamiento metafísico, y al mismo tiempo es una actividad dominadora y terrible en el mundo humano. Entonces vemos aquí la importancia que va teniendo la adivinación en el mundo griego. Sin embargo, aquí Collie nos dice: pero parémonos un momento a reflexionar. Para nosotros los hombres modernos, los hombres contemporáneos, ultramodernos, transmodernos, dependiendo de desde qué perspectiva nos ubiquemos, la adivinación puede llevar a la inacción. ¿Por qué? Porque dice Collie: si tú sabes, si tú conoces lo que va a suceder, pues puedes llevar a actuar para que suceda o a no actuar para que suceda, pero de todas formas va a suceder, ¿no? Es decir, pongamos Terminator. Es una película que yo adoro, ¿no? Está Terminator, o bueno, está el mundo posapocalíptico, regresa el exterminador al pasado, regresa alguien, en la primera película es Kyle Reese,
y da noticia, ¿no? De este apocalipsis, de esta rebelión de las máquinas, y dice, pues sabes qué, Sarah Connor, tú vas a tener a John Connor que va a salvar al mundo, y hace todo por salvar a John Connor, mientras el Terminator quiere, pues que no nazca, ¿no? Bueno, que ni siquiera se conciba, quiere matar a Sarah Connor. Ahí vemos que el conocer el futuro da pie a estas acciones para que se logre o no se logre, pero no es el caso en el mundo griego. Es decir, a ellos sí tenían este conocimiento del futuro a través de la adivinación, por así decirlo, tenían este conocimiento de la esfera humana, pero no influía en su vida, dice Coley. Normalmente el impulso a la acción se debilita en quien está convencido de que el porvenir es previsible. En cambio, en Grecia encontramos paradójicamente la coexistencia de una fe total en la adivinación, con una ceguera completa en la esfera política, con respecto a las consecuencias de la acción, o incluso con un furor desenfrenado a la hora de afrontar empresas desesperadas o contra las predicciones de los dioses. Pongámoslo nuevamente en el ejemplo de Terminator. Si tenemos una perspectiva ahora de todas las películas, bueno, me quedé en la 5 me parece, en Terminator Genesis, y eso que amo Terminator, pero la última no la vi y dicen que es un fiasco, así que probablemente no la vea. Pero llega un punto en la 3, la rebelión de las máquinas, donde justamente se nos da a conocer que haga lo que haga John Connor, pues esta es una cosa que sucede, ¿no? De una u otra forma las máquinas se rebelan, se crea Skynet, etc. Entonces uno podría decir, pues bueno, entonces no vale la pena estar viajando al pasado, asegurarnos de que viva o no viva John Connor, etcétera, etcétera. En el caso de Terminator Genesis, incluso John Connor se fusiona con Skynet, etcétera. Entonces uno puede decir, si va a suceder, porque ya lo han dicho los dioses, ¿cuál es el caso de tratar de evitarlo? Dice, esto no sucede así, no sucede así en el mundo griego. Hay una desconexión entre este mundo metafísico, esta fe en lo que dicen los dioses, y la esfera política. Dice, es más, en ocasiones el hombre se lanzaba a la acción para tratar de evitarlo, como ocurre en Terminator 1, Terminator 2, o para que sucedan las cosas. Nos dice, en realidad la adivinación del futuro no entra en un dominio exclusivo de la necesidad. El hecho de que alguien vea antes lo que ocurrirá dentro de un minuto o de 1000 años no tiene nada que ver con la concatenación de hechos o de objetos que producirá dicho futuro. Previsibilidad no significa necesidad. El mundo es previsible porque es el reflejo, la expresión, la manifestación de una realidad divina. Pero esto no implica que sea necesario. Está más bien el azar, y nos dice, el resultado del azar y la necesidad mezclados y entrelazados es lo que algunos sabios como Heráclito nos han revelado. Y dice, al final del día, esta acción hostil o benévola que pueden tener los dioses para con uno, para con otro o para con una sola persona, pueden tener ambas manifestaciones hostiles o benévolas, dice, parece más algo del azar, más del juego, que da la necesidad. Entonces, para el mundo griego, el tener este conocimiento de lo que los dioses dicen no implicaba algo necesario, sino simplemente era pues sí, la manifestación, la contrastación, el saber que está el mundo de los dioses y mi mundo, y que el mundo humano es un reflejo del mundo divino, nada más. Y bueno, podemos actuar en consecuencia de lo que dicen los dioses, sí. Podemos tratar de evitarlo, sí. Lo que los dioses nos han revelado puede ser bondadoso para el hombre, sí. Pero eso no lleva al mundo griego a una inactividad. Termina el capítulo ahí adelantándonos un par de cuestiones. Regresando a este tema de la adivinación y del profeta que interpreta lo que se ha adivinado, dice, ¿qué sale de esta posesión, no? ¿Qué sale de estas locuras, de estos arrebatos de los dioses? No salen palabras confusas, no salen alusiones desordenadas, sino preceptos. Preceptos como nada en exceso o conócete a ti mismo. El Dios indica al hombre que la esfera divina es limitada, insondable, caprichosa, insensata,
carente de necesidad, arrogante. Pero su manifestación en la esfera humana suena como una norma imperiosa de moderación, de control, de límite, de racionalidad, de necesidad. Y nuevamente vemos aquí la diferencia entre el mundo de los dioses, que es un mundo enfocado, o más bien un mundo dominado por el azar, por la voluntad de los dioses, y el mundo humano en el cual sí existe necesidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este reflejo del mundo divino en el mundo humano, pues nos suena como normas, como conócete a ti mismo, como nada en exceso. Aquí comienza la sabiduría, con esta parte medio moral, por así decirlo, que los adivinos, los profetas, traen del mundo de los dioses a nuestro mundo. Y justamente la sabiduría va a consistir en interpretar estos mandatos, por así decirlo, ¿no? Estas máximas, conócete a ti mismo, ¿qué significa? Significa saber que yo soy Miguel Ángel, que soy un intento de filósofo, un intento de teólogo, y ya. ¿Qué significa conócete a ti mismo? ¿Qué significa nada en exceso? Eso es el primer trabajo de la sabiduría. Entonces, vemos aquí al menos tres cosas. La diferencia entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos. Por qué es importante la palabra, el logos, la razón para la sabiduría y en qué consiste esta primer sabiduría, ¿no? En saber interpretar las máximas que vienen de los dioses, que suenan como preceptos o pueden sonar como contradicciones. Entonces, quedémonos por ahora con esto y la próxima semana empezaremos a hablar ahora sí propiamente del enigma, que es cómo se empieza a desarrollar esta sabiduría, esta interpretación, este exégesis de lo que los dioses han dicho. Pues nada, agradecer el apoyo que han tenido los videos anteriores. Parece que el compartir uno de mis textos favoritos está también siendo de su interés. Y pues eso, invitarlos a dar like, seguir al canal. Eso nos ayuda mucho para saber que vamos por buen camino, para seguir creciendo. Y pues eso, sean felices, sean virtuosos, si no es que la misma cosa. Adiós.